Ernesto, muchas encomiendas, un tema interesante el que escogiste. Inicias, te escuchamos con atención. Claro que sí, gracias. Bueno, pues el primer viernes de mes, como todos los primeros viernes de mes, el Departamento del Trabajo en Estados Unidos dio a conocer la cifra de cuántos empleos se crearon en el mes que acaba de terminar, en este caso enero. Y pues el mercado esperaba alrededor de 180,000. La agencia ADP había dado un número pues, muy reducido de creación de puestos de trabajo en el sector privado de por ahí de 120,000. Y el dato salió en 517,000 nuevas plazas. Si le añades a este número de enero la creación de puestos de trabajo de diciembre, que no fue menor, 260,000 nuevas plazas, en total se han creado en tan solo 2 meses 777,000 nuevos puestos. Esto hizo que la tasa de desempleo bajara al mínimo histórico, nivel que no se había visto desde mayo de 1969 y es el más bajo de todo el registro, lo que implica pleno empleo. Aun cuando los salarios han moderado sus incrementos, en lugar de 5.4 están subiendo en 4.4, de todos modos sigue siendo más del doble de la meta de inflación, que es 2%. Otro dato que apunta hacia lo mismo es el dato del índice de gerentes de suministro o gerentes de compra correspondiente al mes de enero del sector servicios, lo que mide el mercado interno. Este da un salto monumental en un solo mes de 49.6 a 55.2. Cuando estos indicadores están abajo de 50 puntos implican contracción, lo que se señalaba en diciembre en el nivel de 49.6, y arriba de 50 puntos implican expansión, pero un salto de 6 unidades en un solo mes para llegar a 55.2 te dice que el mercado interno otra vez está fuertísimo. Y estos dos datos nada más te están diciendo que todos los incrementos que ha hecho la Reserva Federal en las tasas de interés no le han hecho ni cosquillas a la economía norteamericana. Y por lo tanto, pues esto te induce a pensar que pues va a tener que haber más incrementos. Y más fuertes, Ante, y bueno, probablemente vuelvan a subir el ritmo de 75. incrementos a medio punto por lo menos, Sí. ¿no? Y pon tú que no, que sea de cuarto de punto para que no se vean, que no saben, ¿no? Que están sobre reaccionando a los datos. Eh, bueno, pues antes se pensaba, y por eso los mercados financieros estuvieron todos eufóricos en enero. Se pensaba que la Reserva Federal iba a dar otro incremento en marzo de un cuartito de punto para llevar la tasa de fondos federales al 5%, y ahí se iba a quedar quieto, hacer una pausa. Incluso se estaba descontando implícitamente en los mercados que la Reserva Federal iba a empezar a bajar tasas antes de que terminara el año y que la inflación, implícitamente en los instrumentos indizados a la inflación, iba a llegar al 2% a mediados de este año, lo cual, después de ver estos datos, donde la demanda está impresionante y los salarios siguen siendo un factor de inflación de costos, añádele a esto que el señor Putin recortó en 500,000 barriles su producción unilateralmente y esto hizo subir el petróleo 8 y el gas 8%, es decir, los costos en el mundo seguirán en aumento, tanto del lado de salarios como del lado de energéticos, pues no se va a ver fácil la trayectoria descendente de la inflación hacia futuro. Y en nuestra opinión, la Reserva Federal va a tener que subir la tasa por lo menos al 5,5, no al 5, si no es que pudiera ser factible que llegara hasta el 6. Y por otro lado, en México, la inflación aumentó, sobre todo la inflación subyacente, no para de subir. En enero alcanza 8.45, perdón, altísima la inflación subyacente, y pues ante este dato, pues no le va a quedar otra
al Banco de México que seguir subiendo tasas. Cuando ya mencionamos todo el conjunto de datos sobre los cuales el Banco de México tomó su decisión de aumentar en medio punto su tasa de interés en lugar de un cuarto de punto como se esperaba, pues a lo mejor hasta vemos timorata la decisión del Banco de México de solo medio punto cuando pues, probablemente hubiera habido necesidad de un incremento adicional porque la inflación subyacente no ha parado de subir. Y esa Oye, inflación subyacente te genera más inflación hacia adelante. Sí. ese punto de nuestro televidente me parece que no tiene desperdicio, es decir, a lo mejor lo que le conviene como imagen pública al gobierno es decir que tiene un superpeso bien fortachón y nos hacen los mandados las cuestiones internacionales. No es del todo loco pensar que el Banco de México está actuando independientemente de su autonomía, está trabajándole ese asunto al gobierno, manteniéndole barato el dólar y para que el presidente se cubra de gloria diciendo que tiene una estabilidad de la moneda que habla de su buen gobierno. Eh, Mira, lo que sucedió es que al incremento de tasas de medio punto, bueno, pues de inmediato se le hace un desbalance al gobierno federal en su presupuesto y pues se estima por lo menos un incremento en el costo de la deuda de 100,000 millones de pesos, que sabe, ¿y ahora de dónde los va a sacar? No, si tienes todo más que comprometido, tienes una crisis financiera en Pemex, marca llorarás. Eh, bueno, pues el señor presidente y de inmediato reaccionó diciendo, oigan, no suban la tasa, Eh, no hay que subirla tanto. Y hay una respuesta de nuestro amigo Jonathan Heath, su gobernador, diciendo la estabilidad de precios que genera nuestra decisión ayuda al crecimiento económico, que al final es lo más importante. Oye, una cosa, ¿quién Perdón, determinaría? nada más no he terminado. ¿A dónde veo que puede llegar la tasa en México? Ese es importante, sí. Sí. Creo que lo que está haciendo el Banco de México es, de manera gradual, incrementar el spread que había mantenido en 600 puntos base O por sea, 100 arriba de puntos la tasa, porcentuales. por arriba de Sí. la tasa de fondos federales, que es la tasa de referencia del Banco Central Americano, la tasa un día en dólares. Si vemos que la tasa de interés en dólares pudiera llegar al 6 y Banco de México incrementa en medio punto el spread como resultado de toda esta circunstancia, a 6,5% arriba, pues entonces Banco de México, en lugar de un 11% que se tenía contemplado anteriormente, pudiera llegar a subir la tasa hasta el 12 o 12,5%. Ahora, a ver, lo que ayer te preguntaba, porque ayer hablamos por teléfono para rebotar algunas ideas, ¿lo aguanta la economía mexicana? ¿Cuáles son las consecuencias de llevar una tasa a 12.50, que a mí me parece salvaje el número, ¿eh? Salvaje, salvaje. Y además te diría, y estoy totalmente de acuerdo con Red Lips, nuestra amable teleaudiente, que dice, un tipo de cambio tan bajo le está pegando a la economía. Y tiene toda la razón. Como todo en la vida, hay una parte positiva y una parte negativa, como Sí, siempre lo digo, hasta en el sí. matrimonio. Bueno, 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 la no tratemos parte, ese tema. la parte positiva, no del matrimonio, de la economía, Sí. de este hecho de incremento de tasas que te genera un tipo de cambio bajo, es que el tipo de cambio tan bajo, abona a que la inflación sea menor. Por ejemplo, se están dando a conocer inflaciones en países como Colombia o Chile, ¿no? De dos dígitos. Arriba del 12%, Sí. 13%. Entonces, sí ayuda, igual que el subsidio de la gasolina. La parte negativa, hay varios empresarios que me han manifestado que este tipo de cambio tan bajo los está estrangulando. Tienes una inflación de costos, como bien apunta Red Lips, que te sube tus costos y es inflación interna, más allá de la parte importada. Sin embargo, quieres vender en el exterior, si bien te va,
y pues con un tipo de cambio tan bajo, tienes precio de venta inferior a tus costos y te estrangula totalmente esta circunstancia del peso fortachón. No sabes cómo he escuchado de primera mano a empresarios quejándose de un tipo de cambio tan bajo. Aplica aquí el viejo adagio de que ni tanto que queme al santo, ni tanto que lo alumbre, como se diga. Debe haber un equilibrio. Un tipo de cambio demasiado bajo sí afecta a una economía exportadora con inflación interna, como está sucediendo en nuestro país. Bien. Muchas gracias. No sé si tenga alguna pregunta más que quedamos sin resolver, Miriam. Pues no, hasta eso, solamente esas dos. Te manda a saludar muchas personas. Vale NT nos dice aquí, saludos a Ernesto, insisto, su sección debería de tener una cortinilla tocada por él con el saxofón. Wow. Eso es lo Muchas que gracias. Bueno, o sea, además el estilo y el sombrero y el saco. No, bueno, es todo esto es un galán El ahí. disfraz, sí es un El disfraz, si no, disfraz no muy sale. bien. Está Es muy bien. como la pluma de Peter Pan, no de Dumbo, Además, de ¿cuánto Dumbo. tiempo estudiaste antes de hacer tu primera aparición pública Sí estudié un año de saxofón, de con, saxofón? sí, ¿Con un maestro con un maestro, sí, o de con un tutor? Rastras, Chavo, No me digas. ¿Y qué tal toca ese de chavo? Uruguay. No, hombre, increíble. ¿Sí? Sí, como maestro en Mago. mago, sí, sí. Sí. Pero Bueno, buen maestro además. bueno, muchas gracias, Ernesto. Como siempre, un Gracias a enorme ustedes. cariño y un enorme respeto a tu Fuerte persona abrazo y a a tu todos. trabajo. Feliz, Muchas gracias. buena semana para todos. Muchas igualmente. gracias. Dios, Gracias. Miriam. Vamos a